a todos y todas las familias que nos ven desde algún pequeño dispositivo, desde su casa, en su sala, déjenme decirlo así ya, en la incomodidad de su casa, porque hoy en día a algunos se ha vuelto un poquito incómodo ya la cama. No sé si alguno de ustedes ya tuvo que cambiar el colchón en esta temporada ya de pandemia, porque se ha estado usando demasiado. Quiero enviar un saludo muy especial a todos y también oraciones, y estamos orando por aquellos pacientes conocidos de nosotros de COVID, algunos lamentablemente en situación de gravedad, algunos ya descansan en el Señor y algunos están luchando por su vida. También lamentablemente esta semana falleció una persona muy respetada por mí, mi familia. Omito su nombre, era hija de un pastor solamente. No fue por cuestiones de COVID, sino por cuestiones del cáncer. Lamentablemente el cáncer cobró esa vida, pero alguien escribió que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso duele decirlo, pero tranquiliza saberlo. Duele decirlo, pero tranquiliza saberlo. Eh, Tal vez me vean un poquito serio, y no es que esté un poquito serio. Es prácticamente increíble que estemos a escasos, hoy es 7 de marzo, que estemos aproximadamente a 11 días de que se haya dictado la situación de emergencia aquí en nuestro país, a que se cumpla un año. Estamos a 11 días de que se cumpla un año, y eso es impresionante. No estoy serio en sí por alguna razón inherente a mí, a mi alrededor, sino que en un año han pasado tal vez lo que esperábamos que sucediera en 10 años. En un año hubo tantos cambios, en un año la vida del planeta cambió. Faltan 11 días para que se cumpla un año de que se declarara una situación de emergencia aquí en nuestro país. Pero lo que me tiene un poquito más serio y conmovido es que a muchos de nosotros, aún a pesar de ver que en este año Dios ha sido más que bueno con nosotros, sino misericordiosos, a algunos de nosotros eso no nos ha hecho efecto en el corazón. Lamentablemente, no sé si el ser humano necesita algo más que una pandemia para voltarse a Dios y no fallarle. No sé. Y hay muchas cosas que pensar, y dentro de toda esa temática estábamos viendo cómo poder ir a la palabra de Dios para nosotros extraer algo que no nos pegue, porque no es para pegar en sí, para lastimar, sino para hacer conciencia de una vez por todas. Y eso es lo que nos tiene en oración a los pastores y a los voluntarios. Quiero decirles algo, que nuestra oración es para toda la iglesia, es hacer conciencia de una vez por todas. No solamente un momento, ya me libré de esto, ya me libré de aquello, ya no me pasó esto, ya no me pasó lo otro. Es hacer conciencia de una vez por todas. Quiero presentar a continuación aquí en pantalla una diapositiva muy sencilla, con un gráfico muy sencillo, y es la siguiente. Es un fondo blanco solamente, con un puntito negro. Eso es lo que representa para alguno de nosotros nuestros pensamientos, o todos nuestros pensamientos.
nosotros no vemos ahí un fondo blanco, vemos un punto negro. Nosotros no vemos ahí solamente una plantilla color blanca, sino que nos tendemos a concentrar, a enfocar, a dedicar, a machetear, a señalar, a enfocarnos en ese puntito negro. Ese puntito negro nos va a dar un punto de partida, porque eso no solamente está en nuestra mente, sino que está en nuestro corazón. Y quiero irlo aterrizando de una vez al comportamiento espiritual que el ser humano tiene para con Dios. Dios nos puede dar todo un panorama bueno. Dios nos puede dar todo un panorama impecable. Dios nos puede dar todo un panorama para avanzar, para desarrollar, para continuar. O Dios nos pudo haber dado un año excelente, pero un día, un segundo, nos sucede algo y ahí nos estamos concentrando en eso que nos pasó, en eso que nos lastimó, en eso que me debieron, en eso que no se hizo, en eso que no se realizó, en ese puntito negro que evita que mi relación con Dios sea como el pastor dice que debe ser, como Dios mismo dice que debe ser. Es más, gracias a ese puntito negro que Dios puso en mi vida, no voy a poder llevarme bien con Dios. En otras palabras, quien tiene la culpa que no me lleve bien con Dios es Dios mismo. Ahora, bueno fuera que solamente sea un puntito. Mira la diapositiva siguiente conmigo. Lamentablemente, no es solamente un puntito negro, sino que en nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana, nosotros, nuestra mente y nuestro corazón la llena de puntitos negros. Es que mi papá, es que mi mamá, es que no tengo tiempo, es que el dinero, es que no tengo trabajo, es que tengo mucho trabajo, es que esta persona me lo impide, es que esta persona no me ayuda. Total, entonces, ¿cuándo nos vamos a poder llevar bien con Dios? ¿Cuándo vamos nosotros a poder tener una relación con Dios sin puntos? Porque nosotros somos buenísimos para poder adjudicarle a otro nuestras responsabilidades. Para nosotros lo más fácil es adjudicar la responsabilidad difícil a alguien extra. Entonces, nosotros podemos imaginarnos que si por causas o por factores externos mi vida fuera completamente plena, tranquila, pero tú ponle nombre a esos puntos. Tú has dicho esos puntos. Todos hemos dicho esos puntos. Es que ya me cansé. Es que a mí me pasó. Es que a mí nadie me puso atención. Es que a mí nadie me ayudó. Es que yo no sabía. Es que. Ahora bien, hace ratito Miguel Ángel en la bienvenida junto con Alejandra dijeron algo muy asertivo respecto a esta serie. Esta serie es un reto. Esta serie se ha convertido en un reto. Y voy a presentar una frase que si hay alguien que me dice que no, le voy a decir otra frase o otra pregunta. Revisa tu corazón. La frase es la siguiente:
todos nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Y déjenme agregar, ¿cierto o no es cierto? ¿Me pones tantito la diapositiva anterior, Israel? ¿Se podrá, por favor? Todos nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Esa es la realidad. Pero, puntito tras puntito, tras puntito, tras puntito, tras puntito, tras puntito, tras puntito. Si hay alguien que aquí me dice, no, Josué, estás muy equivocado. Yo no tengo la responsabilidad de obedecer a Dios. Yo no tengo esa responsabilidad. Para mí es muy bonito ser cristiano, es ser salvo, pero si tú supieras, Josué, detrás de esto, de mi no obediencia a Dios, está esto. Yo no le obedezco a Dios, es más, yo sé que le tengo que obedecer a Dios, pero está esto. Sí, Josué, yo sé que le tengo que obedecer a Dios, pero si tú supieras, y me faltó ponerle un puntote grande porque a veces decimos, Josué, si tú supieras lo grande, lo difícil, lo complicado, demasiado imposible obedecer a Dios. Yo no puedo obedecer a Dios, Josué. Regresamos a nuestra máxima de esta serie. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Ahora te voy a decir algo muy, muy sensible. A veces en la escolaridad cristiana se ponía a toda la congregación a repetir lo que se pone acá en plantilla. Vamos a decirlo juntos. Pero yo les invito, y esta serie no es para que tanto en tu casa como los voluntarios aquí digamos, vamos a decirlo juntos, sino vamos a trabajarlo juntos. Si tú no puedes obedecer a Dios en algo, que no te dé vergüenza compartirlo, decirlo. Estamos para ayudarnos. Si tú no puedes obedecer a Dios en algo, por grande o por pequeño que sea, o por grave que sea, o por vergonzoso que sea, o por hiriente que sea, porque la verdad, esos puntos negros llevan una vergüenza, llevan una humillación, es más, llevan un rencor. Tal vez, yo no lo hago porque alguien me dijo esto y yo no estoy dispuesto a obedecer a Dios, porque ese punto negro tal vez representa un rostro. ¿Lo creen? Lo creemos. Yo no quiero que digamos juntos esta frase. Yo quiero que trabajemos juntos respecto a esta frase. El título de nuestra serie es Sin pero que valga. Sin pero que valga. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. 3 puntos. Sin pero que valga. Tengo unos padres maravillosos. Y digo maravillosos porque ellos me enseñaron a sacar el pero de mi lenguaje. Porque ellos me enseñaron a sacar el pero de mi vida.
Para algunos la palabra pero es su palabra favorita. Para algunos la palabra pero es la palabra mágica. Para algunos la palabra pero es la mejor palabra que pudieron aprender. Para algunos de nosotros la palabra pero no cuenta. Yo interpreto de otras personas la palabra pero e interpreto más a las personas gracias a esa palabra que utilizan. Ahora, independientemente del comportamiento, de la mente, del pensamiento, del corazón, del espíritu de las personas, si lo llevamos a la plataforma seria de nuestra relación personal con Dios y de nuestra obediencia incondicional para con Dios, no hay pero que valga. No hay pero. Y no es solamente por la congregación, sino por mí. Yo no voy a tener un pero que valga delante de Dios. Josué, no me obedeciste en esto. Dios, si tú supieras, es más, tú dices que eres omnisciente, ni siquiera te tendría que dar esa explicación, Josué. No hay pero que valga. Absolutamente no hay un pero que valga, y espero que esta serie, estos domingos, hagan un eco en nuestras conciencias y que nosotros trabajemos en el principio de que tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios sin pero que valga. Ahora bien, quiero decirles una cosa: sí hay mandamientos. En la palabra de Dios, sí hay mandamientos. Sí hay. Ninguno de nosotros no puede decir que, pues en qué obedezco a Dios, en qué será bien obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios en lo que yo quiera, como yo quiera, porque pues Dios no es claro. Dios no es claro. Dios no nos dice qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer. Mis amigos, sí hay mandamientos. Algunos no nos conviene reconocerlos, pero sí hay. Y a veces para algunos es secreto. Y quiero decirles algo bien sencillo. Afortunadamente son 2 nada más. Amarás al Señor tu Dios. ¿Verdad que sí los sabíamos? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay gente que dice, yo hasta los lunes me levanto a trabajar. ¿Y el domingo? Con todas tus fuerzas. Pues ¿qué fuerzas quieres que traiga el domingo? Si me aporreó esta semana, puntito negro. Sí hay mandamientos. Segundo lugar, aparte de mandamientos, que son mandamientos, ¿qué son los mandamientos? Mandamientos, qué claro soy hoy. Y en segundo lugar, sí hay responsabilidades. Ahora, los mandamientos, ¿cuál es la diferencia entre mandamientos y responsabilidades? Tal vez te sonrías conmigo. Los mandamientos, si es un mandamiento que Dios nos da, pues hay que obedecerlo, hay que hacerlo. Y si es una responsabilidad que Dios nos da, pues también. Nada más que algunos de nosotros, pues le pensamos mucho. Es que una cosa es un mandamiento y otra cosa es una responsabilidad. Sí, yo entiendo que son diferentes en sí conceptos. Responsabilidades, entendámoslo como tareas. Mandamientos, entendámoslos como aquellas acciones que tienen que ver con una intimidad para con Dios y hasta que se tienen que hacer en privado. Las responsabilidades tienen que ver con actividades regulares, pero a ambas, tanto a los mandamientos como a las responsabilidades, nosotros estamos vendidos a obedecerlos a Dios. Entonces, tanto los mandamientos como las responsabilidades, escúchame bien esto, son para obedecerse, no para cuestionarse.
Dios dice que me ame a mí mismo, pero mi pasado. Dios dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, pero mi trasfondo, pero mis errores. Nosotros sabemos lo que Dios dice. Y es por eso que tanto los mandamientos como las responsabilidades son para obedecerse, no para cuestionarse. Y es que, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Por qué Dios nos ordena eso, pastor? Pregúntele a Él. ¿Por qué Dios dice que no haga eso? Pero y luego, ¿por qué Pablo dice, el apóstol Pablo dice, y está inspirado, y yo, pastor, creo en la inspiración de la palabra de Dios, que todo me es lícito o permitido, pero no todo conviene? Así es como todo me es lícito, yo todo lo hago, pues si me convenga o no, pues al final de cuentas es mi consecuencia. Así es que, pastor, déjelo en mis manos, yo me las arreglo con Dios, yo cuestiono lo que Dios dice. Ok, es tu decisión, pero tanto los mandamientos como las responsabilidades son para obedecerse, no para cuestionarse, y son para obedecerse, y recalco esto, sin pero que valga. Y pensando en esto, mis queridos amigos y hermanos, pensando en esta serie, porque estamos llenos de peros, pretextos, obstáculos. La vida cristiana es imposible, la vida cristiana es de los guerreros, la vida cristiana es para los soldados de Dios. La vida cristiana es para las ancianitas que oran de rodillas, para las madres que ayunan, para los padres que acercan a su familia a Dios. La vida cristiana es para el descarriado, porque para ese descarriado siempre hay un pastor que va y busca y cruza montañas, ríos, valles, hasta ir y llegar por aquella oveja. Sin pero que valga. Pero sin pero que valga. Es una invitación. ¿A poco vas a estar usando el mismo pero oxidado que ni tú te lo crees? Es que gano muy poquito. Pues es que pagando una casa, 2 carros, tarjetas de crédito con intereses, pues obviamente no ganas poquito, gastas mucho. Gastaste mucho que no deberías haber gastado. Porque la casa de Dios está desierta, está caída, y nosotros que somos sus hijos y tenemos solvencia, es que, pero es que yo a veces no voy cada domingo, yo a veces no puedo ir, yo sin pero que valga, estamos. Entonces, vamos acercándonos para ir llegando a un punto. El ser humano se la vive en su relación con Dios de una manera muy light, muy tranqui. No, Dios me da muchas oportunidades, Dios es bien buena gente, Dios sabe que no tengo, Dios sabe que cómo batallo,
Dios sabe que nunca tengo. Dios sabe que mis hijos no me dan. Madres de familia, si sus hijos no le dan a Dios, no espere que le den a usted. Habemos algunos que utilizamos con astucia la palabra de Dios. Es que Dios es muy bueno. Es que Dios me bendice mucho. Es que Dios me da de más. Y la generosidad se ve para otro lado, no para con Dios. O es que a veces el ser humano se la vive en ignorancia. Si hay cosas que tal vez tú no sabes de la palabra de Dios. No quiero dejar este punto en el aire o no ser honesto en este tema. Hay cosas que tal vez tú desconoces, hay cosas que tal vez tú no sabes. Hay mandamientos que tal vez no has escuchado, pero es muy sencillo. Y hay responsabilidades que tal vez no has escuchado. Son responsabilidades y nos vamos a enfocar en responsabilidades muy pequeñas, cortas, pero sobre todo claras. Claras, responsabilidades no claras, clarísimas. Y la responsabilidad es la obediencia. Si quieres resumirlo en una sola cosa, la única responsabilidad es la obediencia a la palabra de Dios. Pero el ser humano, aunque sabe, porque si brincamos de la ignorancia al conocimiento, el ser humano se la pasa en desobediencia. No lo hago. Y no me vas a hacer hacerlo. Y no lo estoy haciendo. Es más, y quiero que me veas que no lo estoy haciendo. Y me pongo delante de ti y mírame, estoy bien. Yo no he hecho lo que Dios dice que haga y estoy bien. La conciencia dirá otra cosa tal vez a lo que dice tu lengua. Cuando estamos en lo íntimo y en lo en silencio, ahí es otra cosa. Ahí tal vez sí hablamos diferente con Dios. Pero si nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos en una clara desobediencia. Y la desobediencia nunca trae bendición. Ni en el fondo espiritual, ni en el fondo humano. Cuando yo era niño, yo le echo la culpa a mi vecina, la güera, así le decimos. Tenía tienda y maquinitas. Denle a un niño para las tortillas. ¿Y qué iba a hacer ese niño con la feria de las tortillas? A las maquinitas. Y antes de ir a la tienda, mi mamá me decía, ¿me traes la feria? Mi mamá es tan linda, me ama. Es más, quiere que me divierta un ratito, me tiene todo el santo día haciendo tarea mi mamá. Un peso que me gaste, en aquel entonces las maquinitas estaban en 50 centavos, le echaba la moneda esa doradita grande, ahora hasta el gobierno se hizo ya un poquito más codo, la monedita de 50 centavos, en aquel entonces era grande el tostón, se oía cuando caía ahí y me daba más tiempo ahí en jugar fútbol, se veían lentísimos los monos, pero ahí me quedaba, siempre perdía con los otros niños porque su mamá les daba más dinero y estaban más tiempo ahí que yo, pero iba mi mamá por mí. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y Josué, ya sé lo que me espera. Y algunos lamentablemente a veces vivimos en rebeldía. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Pero no lo hacemos. Y me da mucha pena ajena presentarles la siguiente diapositiva. Es más, espérame tantito, Israel. Porque para obedecer a Dios
hemos buscado hasta hacer malabares prácticamente. Se necesita mucho para obedecer a Dios. Se necesita demasiado para decirle a Dios que sí. Oye Dios, si tú dices eso, yo lo hago, ¿cómo no? Cuenta conmigo, lo voy a hacer. Voy a obedecer, aunque nadie más lo haga, yo lo voy a hacer. Dios, si es una indicación tuya, puedo desobedecer a todo el mundo, a todo el planeta, puedo desobedecer a cualquier autoridad, pero que no se me ocurra desobedecerte a ti, porque entonces sé que estoy cayendo en una condición deplorable. Fíjate bien lo que sigue en la siguiente diapositiva. Pero para obedecer a Dios hemos llegado a necesitar tips para obedecer a Dios. Ay, es que vamos a darte unos tips para obedecer a Dios. Es que yo necesito que se toque una predicación y que se me den pedradas para obedecer a Dios. Es que yo necesito no una predicación, pastor. Mi dificultad para obedecer eso es muy grande. Deme 10 predicaciones de ese tema, 10. Oye, no es por cantidades. Cuando el apóstol Pablo presentó el evangelio delante de las autoridades romanas, y uno de ellos dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Se estaba burlando irónicamente de él. Por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo le dijo: ojalá que fuera por poco, pero por ese poquito estás perdido. ¿Cuántas predicaciones ocupamos? ¿Cuántas? ¿Será que somos, y es palabra que Dios dice, discúlpenme, es más, no me disculpen, necios? Dios le decía a su pueblo por medio de los profetas, y les hablaba muy fuerte: ustedes son necios. Les mandé codornices hasta que ¿recuerdan qué les pasó? Se ahogaron, se hastiaron, y al otro día estaban en rebeldía, en diciendo: Dios nos trajo aquí para matarnos del hambre y cuanta cosa, no le vamos a obedecer, no vamos a seguir, aquí nos quedamos, nos vamos a regresar, el pero que valga, el punto negro, el punto grande, el punto chiquito, tengo los pies cansados, hay serpientes, hay víboras, y en Deuteronomio se nos dice para saber lo que había en su corazón, y luego dice en Deuteronomio 8, para la postre hacerte bien. En otras palabras, la predicación. ¿Cuántas veces necesitas que Dios te hable al corazón para decirle que sí? Lecciones. Tomar un librito, título de la lección, versículo de la lección, el pastor, otra persona de la iglesia, maestro capacitado de corazón, que dedica tiempo para ir a platicar, a orar, a arrodillarse con alguien. No, se me hace que no, yo no obedezco a Dios. No puedo. No. ¿Pero qué? A ver, honestamente, si hay un pero que valga. Tal vez yo estoy siendo muy cerrado, de mente muy cerrada. Si habrá algún pero que valga. Hay corazones a los que les vale. No hay pero que valga. Pero sí hay personas a los que les vale. Para obedecer a Dios se necesitan tips, predicaciones, lecciones. Quiero decirte, una de estas sí es muy efectiva. Conversaciones. Que yo he pasado por eso. Tengo este problema. Busco a alguien que me ayude.
tenemos una conversación de esa situación. Avanza conmigo. Caminamos juntos. Aquí tal vez el pero es que me da vergüenza. Ten confianza. Tal vez ese es el pero. Es que si tú supieras, Josué, esto no es de ahorita, es de hace mucho. Te digo algo. Hoy te puedes liberar. En Cristo Jesús hay libertad. Conversaciones. Y ahí puse una rayita. Porque este no es factor humano. ¿Sabías que hay circunstancias cruciales? ¿Sabías que después de tips para obedecer a Dios, sabías que de predicaciones, de lecciones, conversaciones, ¿sabes qué dijo el apóstol Pablo? Olvídate. Yo prefiero caer en manos de Dios que lo que dijo el apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, porque hay pecados de muerte. ¿Qué ocupamos? ¿Una enfermedad? ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? ¿Un nuevo pero? ¿Ocupamos un nuevo pero? Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios dice, nunca saldrán las cosas como nosotros queremos. Durante esta serie vamos a hablar de 4 responsabilidades. Número 1, a la que siempre le ponemos peros: tener una relación creciente con el Señor Jesús. Pero es que no tengo tiempo, pero es que ahí dice muy de mañana y siendo muy oscuro, pero es que yo no le entiendo a la Biblia, pero es que está muy larga, pero haz tiempo. Hagamos tiempo, hazlo con alguien. Segunda cosa, porque cada uno de estos lo vamos a desarrollar y va a estar súper interesantísima esta serie. Segunda cosa, ser parte activa de una iglesia. En esto me he encontrado muchos peros. Pero no quiero compromiso, pero yo no quiero bautizarme, pero yo no quiero obedecer, pero yo no quiero sumarme, pero yo no quiero hacerlo, pero yo no quiero dar, pero yo no quiero participar. Si te has dado cuenta y tal vez te hemos aburrido, es que siempre son los mismos, porque los otros estamos llenos de peros y peros y peros y peros y peros, y te puedo hacer una lista que tengo en conversaciones de celular: pero pastor, pero pastor, pero pastor, pero pastor, pero pastor, pero pastor, y ya. Y ya. Otra de nuestras responsabilidades que hablamos en la primera serie del año es acerca de compartir nuestra fe. Pero yo no sé evangelizar, pero yo no sé los versículos del evangelio, pero yo no sé cómo ganar a un alma para Cristo, pero yo no sé esto, pero ya me cansé. Es más, se me hace que con tanto pero voy a salir muy negativo de aquí. Y la cuarta responsabilidad tiene que ver con las finanzas. Es más, me hubiera puesto eso porque algunos me dicen: pero no lo voy a ver, José, para que se te quite. Pero se queda grabado. Pero no es problema mío, sino que cada uno va a dar cuentas a Dios de sí. Y tal vez te preguntes: Josué, ¿y dónde está la Biblia en todo esto? Josué, yo vine o le prendí aquí para leer la Biblia. Filipenses 2 dice:
haya pues. En otras versiones dice, ojalá hubiera en ustedes. El apóstol Pablo ya estaba cansado de esa gente humanamente hablando. En Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué anhelo? ¿Saben qué anhelo en ustedes? Que haya, y oro por ello, que haya en ustedes, que por sí solos, de una forma natural, de una forma como nunca antes visto, de una forma nunca antes vivida en esta iglesia, haya pues en vosotros, dice, este sentir, el sentir de obedecer a Dios en lo que nunca he obedecido, el sentir de obedecer a Dios, el sentir de batear los peros, el sentir de aplastar los peros. Y yo no estoy clavado en el dinero. Si ustedes me conocen, no estoy clavado en el dinero. Pero respecto a cuando hablamos de honrar a Dios con diezmos y ofrendas, yo no me imagino, porque hablamos de sentir, yo no me imagino en el tiempo de Malaquías llevando a aquella gente al corderito manchado, enfermo, cojeando, y el sacerdote le viéndolo, y los dos en el error, el que recibía el animalito, el sacerdote, y el que llevaba el animalito. Es que es para Dios. Ese sentir es el que hubo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Filipenses, ¿saben qué? ¿Saben qué? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, no dice en Juan, en Pedro, en Pablo, dice en quién. Si lo estamos leyendo aquí, si están conmigo todavía, en Cristo Jesús. Yo no sé si quieres otro versículo, porque dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y tú te vas a dar cuenta de algo maravilloso en sus oraciones. Él nunca dijo un pero ellos son pecadores, Dios, pero ellos no te van a honrar, pero ellos te van a fallar. Si sabías, Dios, tú sí sabes que te van a fallar, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? De cruz. ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa que sé que te va a impactar a ti. Vamos a orar por ti, por tus peros, por tus excusas, por tu esposo que no te apoya, por tu soledad que te entristece, por tu dinero que no te alcanza, por tus problemas familiares. Pero más que eso, voy a orar para que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si tú lees en Mateo que él antes de morir le dijo a Dios, no se haga como yo quiero, porque tú y yo somos buenos para hacer las cosas como nosotros queremos, y por eso nuestra vida está llena de pero esto, pero esto, pero esto, pero esto. ¿Y sabes qué significa esto? Pero Dios al final, pero Dios al último.
Y yo tengo una palabra de mucho respeto para ti. Pero ¿sí sabes cómo te va a ir si tienes a Dios al final? Pero ¿estás dispuesto a vivir la consecuencia de tener a Dios al final? ¿Seguro? Yo creo que ahorita, en esta serie, en estas semanas, es tiempo de ir quitando un pero y otro pero y otro pero. Josué, pero mi descanso el domingo, pero mi diversión el domingo, pero mi esto el domingo, pero me da vergüenza, pero no tengo dinero. Dile a Dios que sí. Dile a Dios, sí, Señor. Este tema no se trata de versículos que digan que obedezcamos a Dios, sino se trata de aquel de que los versículos hablan que obedeció a Dios, Jesús. Si Jesús mismo lo obedeció, en otras palabras, ¿quiénes somos tú y yo para no obedecerle? No te tupí de versículos. No ocupo un versículo para decirte que Dios tiene la razón. Es absurdo. No ocupo un versículo para decirte que después de 10 enseñanzas debes de obedecer a Dios. A la primera hazlo y punto. Este tema no se trata de versículos que digan que obedezcamos a Dios, sino de aquel que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, de aquel de que los versículos hablan que obedeció a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias por esta tarde. Perdona nuestras ofensas y pecados que hemos cometido y lávanos de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Nos humillamos hoy delante de ti y perdón te pedimos por nuestras fallas. Perdón por desobedecerte, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias por hablarnos. Amén.